Migala. Hay que entender los alcances a las distintas esferas de poder. Como decíamos, hay distintas esferas de poder accionándose al mismo tiempo sobre el individuo, sobre la individualidad y las acciones del individuo. En tanto que tú tengas la oportunidad todavía de inferir en alguna de esas acciones de poder, vas a liberar un poco de tensión. Pero en cuanto no tengas opciones de liberar la tensión de tu acción individual, ahí sí van a buscarse de manera más desesperada salidas, líneas de fuga dentro de ese mecanismo de poder, ¿no? Entonces piensa actualmente el poder del mercado, donde te dan como una galleta de recompensa a cambio de ejercer el poder sobre ti. Entonces te dan ciertos espectros de libertad, pero están ejerciendo el poder sobre ti. Estamos como CJ, el de Grand Theft Auto, encerrados en un mundito inventado en el que podemos hacer ciertas cosas con cierta libertad, pero que sigue siendo un mundo cerrado a una supraestructura de poder. O sea, tú dices, no mames, qué libre soy en este gran país, viva México, cabrones. Puedo salir en la calle, güey. Pero hay un chingo de cosas que no puedes hacer. ¿Qué libre soy en el internet? Hay un chingo de cosas que no puedes buscar. Hay muchas cosas que no puedes hacer. Entonces, sí hay esferas de poder y sí siguen siendo, pues, restrictivas, ¿no? Respecto al individuo. El asunto es cuando se van cerrando demasiado, se va buscando con más desesperación el movimiento social, llamémoslo así, ¿no? Pero yo lo veo, fíjate que incluso también está la otra visión. Cuando se han dado, por ejemplo, el caso del movimiento del 68, el movimiento del 68 se da que es una resistencia al poder, ¿no? Sí. Y la resistencia al poder se da principalmente en la época de mayor bonanza económica que ha tenido este país. Ajá. El movimiento del 68. Una de las explicaciones que se pueden dar es, y que lo decía también Marx, es la clase burguesa es la clase más revolucionaria. Uh-huh. Al tú tener una mejor economía generas una mejor... Al haber más gente educada. Exacto, al haber más gente educada, esto genera que haya más resistencia al poder y que digan, caray, esto que tú estás haciendo no me gusta, aunque económicamente estemos bien. Se genera una especie de competencia porque el conocimiento también es una herramienta para resistirse o para atacar. Entonces, entre más gente tenga acceso a ese conocimiento, pues va a ser como mucho más fácil que surjan conflictos. La Revolución Mexicana es un gran ejemplo de eso. O sea, la Revolución Mexicana inicia porque ya hay una clase burguesa lo suficientemente grande. Madero no era ningún proletariado ¿no? o campesino, por supuesto, era un tipo burgués que tuvo oportunidad de estudiar incluso en Estados Unidos y empezar a comparar y decir, caray, esto como que no está bien. Pero Zapata y Villa son la otra cara de la moneda, porque por un lado Villa pertenece a toda esta clase que calificaban como bandoleros, pero que finalmente eran gente que decía, yo no estoy dispuesto a someterme al poder económico que me va a poner a trabajar en una hacienda todo el día y a comprar en la tienda de raya, sí. Básicamente soy un esclavo, prefiero robar, y a partir de perseguir la libertad, otra gente se le unió y cuando vio que había desmadre dijo, pues yo me uno. Y por otro lado está Zapata, que pues era un hacendado, pero era un hacendado que estaba en comunicación directa con la gente que sufría los efectos de este modelo económico que funcionaba muy bien para la clase media, pero una clase media muy pequeña. Y voy a decir algo atroz, pero por eso perdieron. ¿Qué? O sea, tanto Zapata y Villa. Eso es a lo que voy. Al final ellos no ganan. Al final lo que por se eso, termina imponiendo es la visión burguesa. Social. O sea, no, es que no había proyecto social. ¿Cuál es el triunfo? Proyecto social de Zapata? ¿Cuál es? Un rancho gigante. Tierras, es lo único que decía. Tierra y libertad, sí, tierra y libertad. Y además él rompe con Madero cuando él siente que no le cumple el tierra y libertad. Y cuando vio que los mismos burócratas del porfiriato estaban bajo el mando. Sí, pero por eso digo, pues por eso perdieron. ¿Cuál es el producto de esa segunda, de esa tercera, qué es la tercera transformación? ¿Cuál es el producto? Pues la Constitución del 17 que está basada en el Congreso, en el Congreso de Aguascalientes, ¿es correcto? Sí. ¿Y quiénes fueron al Congreso de Aguascalientes? Los burgueses. Los informados, o sea, porque cuando hablamos de quién aportó, o sea, quién le metió idea a esto, pues Villa y Zapata no estaban. O sea, Villa y Zapata yo los veo más como en la parte de la defensa del pueblo, ajá, pero más en la parte romántica. Sí, es el romanticismo. O sea, yo siempre lo he dicho, vanagloriamos a los caídos, vanagloriamos a los derrotados, y a los victoriosos los condenamos. Es que siempre es más bonito el mundo que pudo ser. Sí, pero el mundo que fue, que nuestro sacrosanto general Obregón
Persínense, por favor. La pinche genocida. Que, Pero construyó también era Obregón. burgués, pero no, también era un era burgués. O sea, también sí, era claro que era un burgués. burgués. Era un burgués y un Y un psicópata. O sea, Genocida, yo pinche güey. psicópata. O sea, pero entre Obregón y Calles y Carranza, Exacto. o sea, prácticamente te explicas el México moderno. Sí, o sea, quien rompe con la dictadura es Madero, un burgués. Y después, al final, quien impone su visión del mundo son esos tres. Pero no nos estamos enfocando demasiado en los individuos porque Madero solito no habría podido romper nada. Más bien, había un descontento social. Por eso, pero ya lo hablamos. O Ese sea, es un había tema una chido. clase media, una clase burguesa que tuvo Pero, o sea, conocimiento había suficiente una para conciencia, sublevarse. una conciencia del ser dentro de una, pues de una masa, o sea, una Pero- conciencia de pertenencia. Ahora lo que No, sucede pero- actualmente, o bueno, me parece que uno de los grandes aciertos de la manera en la que se lidia con la oposición actualmente es el dejar hacer y es el permitir al individuo. O sea, si antes se pensaba que la opresión era lo que iba a permitir que continuaras con el poder, ahora sucede al revés, ahora te dejan expresar, te dejan sobreexpresar, güey. Y hay un exceso de expresión que se vuelve otra vez un ruido de masas, pero ahora un ruido no dirigido, o sea, no estamos cantando la misma sinfonía. Y que lo vuelven un Estamos chiste. cada quien tocando un instrumento a su ritmo y a su tiempo y sin sincronía en absoluto. Eso es Pero- lo que hablo de la individualización. Pero también es porque... Ese es un mecanismo para abolir la resistencia. No, y también hay realidades, o sea, es distinta nuestra realidad ahorita, la que fue en la periodo de la revolución, la guerra civil, en la cual obviamente la degradación de la calidad de vida era terrible en la época de la revolución, entonces estaban los elementos puestos para que si alguien te dijera, oye, ¿no te gustaría que las tierras fueran tuyas y que no te mataran y no violaran a tu hermana? No, pues sí, estaría bien chingón. Entonces, en este caso, obviamente aquí ha sido una clase media fuerte en México en los últimos 100 años, Sí. y esa clase media, pues obviamente, pues sí la pasas de la verga, güey, pero te Tienes puedes tu comprar un cacheteta. iPhone. O sea, por ejemplo, Andrei, ¿no te gustaría tener tu casa propia? ¿No te gustaría trabajar menos horas? ¿No te gustaría ser más sano, poder pasar más tiempo donde tú sí, pero, quisieras? o sea, pero no O estás sea, apelando no a que digamos que ya vivimos de la hora. El peor es que ya tenemos un poquito más de espectro de acción. Y Pero- ese espectro de acción que se le ha concedido al individuo ha apaciguado mucho la furia de la masa. Incluso la conciencia de masa ha desaparecido porque tú ya tienes tu ropa propia y ya no es la misma ropa que usamos todos. Ya no hay conciencia de la ropa, ya no hay conciencia de los tenis porque cada quien trae los distintos. Ya no hay conciencia de los libros porque cada quien consume medios distintos. Hay una cantidad de series pendejísima y ya no es como que nada más había un libro en el pueblo y es el mismo que leímos todos. Entonces se pierde la conciencia de integración y de arraigo a algo. Estás desarraigado, vives en tu departamento, ya no vives en una vecindad o en una área común. Vives en un espacio propio, con ideas propias, con ropa y gustos propios, con deseos propios. Entonces tus deseos ya no tienen en común ni tienen eco con deseos de otras personas. Lo que dice Bauman, El exceso de ¿no? individualización, entonces, está disolviendo la cualidad de la masa que era su fuerza en contra del poder. Ujú. Pero aún así, a pesar de eso, que obviamente la masa no se va a sublevar, se subleva de otras formas, Sí. en este caso en un modelo electoral, donde la masa realmente se subleva, siguen respondiendo a estos mensajes universales. Sí. O sea, la masa va a seguir respondiendo, por muy individualizado que estés, Ujú. siempre va a haber un mensaje universal que te va a hacer clic. O sea, siempre. O sea, y en el caso de México, o sea, ya lo hemos dicho muchas veces en el Pasquín, ¿no? El asunto del empleo y el asunto de la seguridad. Pero, güey, Son te los dos estás- temas a resolver. Te estás quedando en el asunto político local de la grilla, está chido, o sea, tienes razón. No, pero yo me refiero ya a un asunto como mucho más global, como el asunto de la precariedad de la vivienda o el asunto del exceso de trabajo, que ya son como constantes de la sociedad neoliberal global. Y entonces, o sea, por un lado, primera esfera de poder grande, pues sí es la grilla local, la política local, pero sobre eso tenemos una normalidad que sigue siendo muy violenta No, con pero nosotros. güey. hay un gran mensaje a nivel de la masa, global, que es el asunto de la desigualdad. O sea, el asunto de la desigualdad a toda la gente, en el mundo en general, le impacta. Y toda la gente entiende qué es la desigualdad. Y por eso vivimos en una época en la que la desigualdad ya es insostenible también en el discurso. O sea, que lo que dices, o sea, güey, o sea, tú vives aquí, tienes un departamento poca madre, a mí me toca poblar las montañas. ¿Por qué? Porque yo no puedo tener acceso a eso. ¿Vas a renunciar a tu beneficio para paliar la desigualdad? Sí, o sea, Complicado, ¿no? Es que sí, exacto. Además, el asunto de Pero sí, hacerte bueno, creer que tu individualización precarizada está chida, o sea, vivir en un departamento de pinche, no sé, de asbesto en el techo, está chido tener un trabajo
donde ganas 2 veces el salario mínimo, realmente realmente es un beneficio lo que nos han creído. Pero hay dos culpables, o sea, ante el Sí, hay populismo, varios. ante el populismo el culpable es el mal gobierno, es ante el populismo. Ujú. Y ante la lógica del mercado es el culpable eres tú porque no te pones las Sí, pilas. Ujú. O sea, y es Se algo- autoculpabilizan, porque el sistema no es un individuo. Regresamos al asunto, el poder sin cuerpos. ¿A quién vas y matas? Así ¿A es. qué vas y desconectas? Exacto. ¿A quién vas y le mientas la madre? A nadie, porque es el sistema. Entonces, en tanto que reculpabilicemos al sistema y le asumamos sus responsabilidades, vamos a entender que, pues, por dónde podemos ir trabajando, ¿no? ¿Sabes quién tiene una alternativa interesante para esto? El partido Nueva Unión. Con el partido Nueva Unión. El partido Migala. Como dijo Kika Partido Nieto, Migala. Partido Migala. el Partido ¿Qué? Verde, porque acabo de ver esta Partido idea Migala. que tienen. No, Greta Miguel ha Thunberg. traído a ustedes por el Partido Verde. ¿Has visto la idea de los niños de Greta ¿Qué? Thunberg? Los niños de Greta Thunberg, la activista por el planeta, que es una Greta McCormick. No, Greta Thunberg es una lee un poco, lee noticias. Es una niña de Noruega. Greta de Noruega. Es una niña de Noruega que organizó un movimiento global que dice, no vamos a seguir participando de su sistema mientras no nos garanticen que va a haber políticas para revertir el calentamiento global. Ajá. Y lo que los políticos de su país le decían era pues, la típica cantaleta neoliberal de deja de hacer desmadre, ponte a estudiar. Y ella decía, ¿para qué voy a estudiar si las mismas cosas que tú me estás enseñando son las cosas que llevaron a la sociedad a donde está? ¿Y para qué voy a estudiar? ¿De Sí. qué voy a trabajar cuando ya no hay un mundo donde existir? O sea, está chida la Ustedes crítica, pero están ¿cuál de- es su acción política? Su acción política es simplemente no ser parte del La crítica. sistema. Pero ¿cómo logra no ser parte del No sistema? ser parte del sistema, y entonces son unos niños que se reúnen un chingo y llegaron a la G20. Llegaron a la G20 y les dijeron, pues ahorita somos niños, pero nos vamos a organizar. Voy a crecer. Vamos a crecer, crezcamos y van a valer adultos. verga. Y tú estás en silla de ruedas. Vas a necesitar ya, quien te empuje. ya cumplimos Pero, o con sea, ¿cuál todo. es el...? Vámonos ya. O sea, lo de los nombres inventados es broma, güey, porque está chido que tengas como tantas ahí referencias, está padre. Pero está muy cagado mi chiste, güey. Y ya era lo único que quería decir. No, no es cierto. Conclusiones. Lo que te quería decir, Hobbit, era, o sea, realmente esos morritos se plantean, y me parece que es una pregunta que se plantean muchas personas, es que realmente ¿cómo puedo no pertenecer al sistema? El primer paso es cuestionártelo. Entonces estos Ajá, niños... la crítica, pero más allá de la crítica que Estos hacen. niños no van a comprar carros, estos niños no van a participar, no van a tener un O empleo. sea, sí van a una participar en el empresa de- sistema, pero no tan vorazmente como el Su mercado te lo pide. principal actividad política es hacer conciencia del daño que le estamos haciendo al medio ambiente, y a partir de hacer conciencia empezar a cuestionarnos nuestras Nuestras acciones decisiones. inmediatas. Voy a comprarme un carro, voy a participar en el mercado, voy a tener un empleo en Pemex. Pues no, porque Sí, no compro quiero- chicles o siembro zanahorias. ¿Qué Ajá, es lo que voy a hacer hacer? O sea, cualquier tengo otra tiempo, tengo media hora de aquí a que me dé sueño. Es- ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer un podcast, voy a ver porno, voy a salir a robar. ¿Qué hago con mi tiempo y con mi cuerpo? Y entonces es O lo sea, que... decidir uno mismo, no dejar que decidan por ti. Ajá. Esa me parece la acción primordial para anteponerse al ruido y la furia, güey. Y en lugar de pelear contra el sistema, en lugar de oponerse al tirano, ir y echar putazos, pues no, simplemente no prestarle mi cuerpo al sistema. No le presto mi cuerpo al sistema, y a partir de eso ellos necesitan de mí. El rey no puede pelear sus batallas, el rey no puede cobrar sus impuestos, el rey me necesita a mí, pero Ajá. si yo no me presto, pues el rey no tiene reino. Y esa es la propuesta de Greta Préstense Thunberg. menos al sistema.